En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión nos acompaña Jorge Vázquez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Marco Nájera. Enrique, auditorio. Tenemos un tema pues polémico, difícil de manejar por varias situaciones que ahorita comentaremos en el programa. Es el TEMEC, es Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, lo primero que les podría decir es que es una parte que sigue al Telecán. El Telecán en su momento, hace 23, 24 años, era el tratado más importante del mundo. Ahorita es el tratado, el TEMEC de toda América, es el tratado más importante. Bueno, reviste muchas cosas, hay muchas cosas en la mesa, hay muchas cosas políticas, no netamente comerciales, no netamente empresariales, no netamente de individuos. Hay tres niveles que podríamos decir aquí: un nivel gubernamental que tendremos que respetar, un nivel empresarial que es el que ellos tratan de involucrar, pero también entran las personas, los inversionistas, y también entra la sociedad en general. Bueno, primero voy a pasarles algún reporte de lo último que tenemos en el COVID, para que de ahí ya más o menos empecemos a darnos cuenta cómo está. Los contagios en Estados Unidos están llegando a los 7 millones de personas contagiadas. ¿Sí? Los muertos acaban de rebasar los 200,000 muertos en Estados Unidos. Un asunto, una losa pesada para el señor Trump, porque se supone que no debería estar pasando, pero hay un rebrote muy fuerte en todo el mundo. Tenemos ahorita España, tenemos Francia, tenemos Italia, con rebrotes muy fuertes, casi a punto de mandar a la gente a confinamiento nuevamente. Y Israel ya la mandó a confinamiento. Cualquiera que lo encuentren contagiado, que esté en movilización, trae una multa de arriba de $270, o por no traer mascarilla. Y aparte de eso,
tendrá que decir con quién ha estado las últimas horas, porque a todo mundo lo van a confinar. Es decir, Israel ya tomó medidas drásticas sobre este rebrote que tienen allá. Eso nos dice que en México también puede haber rebrote. ¿Cómo andamos en México? Traemos un contagio más o menos de unos 760,000 personas. Andamos alrededor de los 75,000 muertos, más o menos. O sea, es una cifra muy alta, de las más altas del mundo. Estamos entre las 5 más importantes del mundo. Acaba de entrar el otoño, vamos para el invierno, vienen las pandemias, vienen las gripas, vienen todo lo que puede ser difícil de manejo, aparte del COVID, que todavía estamos en semáforo rojo, no hemos salido del semáforo rojo. Están abriendo las empresas porque pues tiene la gente que comer, pero eso también provoca un problema de salud que de alguna manera se maneja como podemos, y de la manera que se está dando, pero pues tienen que abrir. Y el TECMEC tiene que funcionar porque pues, en teoría ya está o ya estamos aprobados por las cámaras de Estados Unidos, por el presidente, por Canadá, por su Congreso también, por el Congreso mexicano, por la Cámara de Senadores. Es decir, TEMEC está funcionando. ¿A qué grado? Pues lo iremos platicando porque tiene muchos asteriscos y tiene muchas cosas que ver el TECMEC. Bueno, pues ahorita estamos 3, nos faltaría el área legal que maneja Mario Soto. En su momento Mario, este tema lo vamos a tratar varias veces porque no es un tema muy light, es un tema pesado que hay que irlo sacando la carnita que corresponde a cada área para poderla entender nosotros y que ustedes también la puedan entender. Marco, TECMEC. Claro, Enrique, auditorio, y entender desde la perspectiva que a cada parte le pudiera corresponder, porque podemos ver solo la parte de regulación que pudiera para algunos parecer que es media estrangulante, o también decir, ¿y qué puedo sacarle de provecho? Entonces, efectivamente, en esta primera ocasión hablaremos generalidades. En el caso que a mí me corresponde, estaremos hablando desde la perspectiva laboral y pudiera pensarse o decirse que si tengo un negocio que no exporta o que no importa o que no hace negocio, valga la redundancia, con Estados Unidos o con Canadá, no tendría yo que ocuparme de o interesarme en las regulaciones del TEMEC. Sin embargo, ya lo desmenuzaremos un poco en este programa. Es importante que comprendamos que el impacto que en el ámbito laboral, legal, está teniendo el TEMEC desde antes incluso de empezar su operación, fue precisamente con cambios en la Ley Federal del Trabajo y en la forma en la que las autoridades laborales estarán desempeñándose. Así es que, si estás exportando o importando, te interesa esto. Si no estás exportando o importando, pero tienes un negocio o laboras en alguna empresa, lo que vamos a hablar el día de ahora también será de tu interés. Sí, y yo agregaría, Marco, que es de interés para todos, hasta para los que no tienen trabajo, en un momento dado, porque nosotros hemos tomado una sola parte del Telecán, tomamos una sola parte y éramos el catcher de las inversiones o de las franquicias que se venían a México, pero nunca pichamos, es decir, nunca nos fuimos del otro lado. Y la idea ahorita, yo pienso que como está el COVID y con los problemas del COVID, se pueden aprovechar muchas oportunidades. De hacer negocios también allá. Transfronterizos, ¿me entiendes? O sea, ellos están esperando, dentro de las reglas del TECMEC que ahorita veremos, hay algunas que dicen, bueno,
vénganse, ¿no? O sea, también tienen oportunidad los que traen negocio de venirse con nosotros. Es decir, se está abriendo una puerta que no la hemos utilizado, no se utilizó cuando el Telecán, porque para nosotros nos agarró dormidos el Telecán, llegó una ola de productos que sacaron muchas empresas de la jugada y rebotó la ola y empezó a estabilizarse, pero fueron muchos años. Acuérdense, pues el atún inmediatamente lo pararon, nos pararon los camiones cuando iban a cruzar, los carros de alguna manera todavía no pueden cruzar, es decir, el tema es que yo pienso una consecución de esto. Ahora, sí creo que hay más gente que le puedo sacar provecho, más que, aún el que no tiene negocio, Marco, yo pienso que se puede enfocar a hacer cosas entre los dos países que le puede ir bien. Jorge. Sí, incluso entre los 3 países, ¿no? Que a veces dejamos Así fuera. es, dejamos fuera a Canadá. A Canadá, y en Canadá pues también hay unas oportunidades de empleo fuerte, o de hacer negocio, que a lo mejor por distancia o por tradición o Así por es. consecuencias naturales no pensamos en eso, pero sí creo que es un tema que se abre la oportunidad, ¿no? Y en general también pensamos siempre en lo macro, en las grandes empresas, en los grandes grupos, en las grandes inversiones, pero hay un grupo interesante que puede ser a nivel de small business o de pymes, ¿sí? Que también tienen un punto de atracción ahora hacia aquel lado, ¿no? Que Sí. eso creo que sería el gran aprendizaje del Telecán, de estar estáticos pensando en que nos toca chambear de la frontera para acá, cuando ahorita pues realmente ya está mucho más claro el tema, ¿no? Creo que en la parte comercial, en la parte del marketing y todo esto, vienen cambios muy fuertes a nivel de legislación en cuestiones de marcas y de propiedad intelectual. Así es. Las van a cuidar más. Ajá, se va a cuidar y vienen, pues hay que entenderlas muy bien a nivel de uso y de cómo operan, porque las multas van a ser más difíciles o más fuertes, o a lo mejor puedes perder algunas cosas que antes pues dabas por hecho que no eran un problema. Entonces creo que es interesante, como dices, Enrique, en todos los niveles. Creo que no es nada más pensando en la gran empresa, sino en los empleados, en los colaboradores, como otras posibilidades de visualizar oportunidades de crecimiento, ¿no? de aprovechar y de crecer, ¿no? Sin duda somos vecinos de los más fuertes, por así decirlo. Así es. Y eso tiene que tener una consecuencia y una ventaja positiva para nosotros. Ahora, vamos poniendo las bases donde dicen ellos que son los puntos importantes que tratar, ¿no? Fíjense, visualizan un impacto económico, pero visualizan un impacto económico de allá, porque acá no lo estamos visualizando, es decir, no sacamos los números nosotros. Pero hay uno que, dice él, el TECMEC elevará para Estados Unidos el 0.35 de su PIB, ¿sí? Real, o sea, es mucha gente si lo vemos del tamaño de lo que significa para Estados Unidos, y generará 176,000 puestos de trabajo, ¿sí? Especialmente en el sector manufacturero. Ok. Aquí hay un gran asunto que ha peleado Trump a nivel global, y es la industria automotriz. La industria automotriz es para él el punto más importante de este TECMEC y de esto, porque él se quiere llevar otra vez las fábricas a Detroit, quiere llevarse las fábricas como era antes de la Ford, la Chrysler, las marcas americanas, que vuelvan a Estados Unidos a generar un empleo de 50, 75 dólares la hora, lo cual francamente es muy difícil, y más difícil por el COVID. ¿Por qué? Porque si empiezan los rebrotes dentro de las fábricas, pues el mover la inversión no tiene mucho sentido. Estados Unidos tiene, como lo vimos al principio del programa, muchos más contagios, tiene muchos más problemas. Tiene un problema ahorita de incendios que prácticamente está cubriendo todo el oeste y todo el centro de Estados Unidos, cosa que nunca había sucedido. Han perdido miles de
de infraestructura, llámenles casas, llámenles edificios, llámenle lo que ustedes quieran, y cientos o miles de hectáreas. Entonces estamos hablando de un problemón sobre otro problemón que es el coronavirus. Y en plena campaña le toca esto al señor Trump, resolverlo y resolverlo bien. Es decir, el problema es que el cambio climático contra él, que él no está de acuerdo en invertir, que no invirtió, en la Organización Mundial de la Salud tampoco invirtió. Ya hay algunas vacunas, ahorita está la rusa, que es la que México por ahí también, la de Oxford ya salió también. Parece que ya vamos a poder utilizar, cuando menos, ya a nivel genérico. Ok. Ellos quieren que cumplamos las reformas laborales. O sea, y una reforma laboral que ya se aprobó y admitió la verificación de los estándares laborales de bienes y servicios, ¿sí? So pena de pensiones. Ahora, esto México, ellos decían que nos iban a mandar una verificación laboral independiente para ver que se estuviera dando esto en las fábricas. México lo rechazó y ganamos este punto. Sin embargo, yo ahí veo un nicho de oportunidad para la gente que sabe de recursos humanos, que sabe de esto, porque se podría dar alguna certificación, se podría dar algo que se pegara al TEMEC. Platícame si ves algo de esto. Claro, primero deberíamos de dar el antecedente, cómo viene esto, ¿verdad? Bien. Le llamaron ellos, siempre hemos conocido el dumping comercial, le llamaron el dumping laboral. Es decir, cómo evitar o prevenir el deterioro de los beneficios laborales en México, así le llamaron ellos, para poder provocar la inversión o incentivar el comercio. Entonces ellos referían, tanto Canadá como Estados Unidos, que el hecho de que en México se pagaran menos salarios tenía no solo las implicaciones o las consecuencias de una competencia desleal, porque una importante porción en muchos de los bienes y servicios es la parte del salario, sino que también se daba este efecto por la manera en la que en nuestro país está la parte de la negociación laboral y la parte de la definición de los salarios. Entonces, lo que querían es de que ellos iban a venir a inspeccionar. Entonces, la manera en la que quedó fue básicamente el establecimiento de un consejo que observe y que vigile que lo que está planteado en el TEMEC y en la ley laboral se cumpla. Y una autoridad federal que esté vigilando de que en efecto esto esté sucediendo. Así es que lo que va a ocurrir y del plan o de la definición a la ejecución podrá cambiar, lo que va a ocurrir es que va a haber más inspecciones laborales para confirmar que se esté cumpliendo. Si nos remontamos a cuando se estaba negociando el anterior tratado, en nuestro país había un alto índice de pérdida auditiva en los centros laborales. Y en aquella ocasión ese fue el enfoque. Vamos a controlar, porque eso a la larga cuesta mucho dinero a las empresas que tienen que indemnizar. Entonces se creó toda una infraestructura respecto de ese concepto. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que si en esta nueva negociación el conflicto que hizo que abrieran los ojos es la negociación de los salarios, significa que el foco va a estar en eso. Habrá más libertad, habrá más impulso, y de hecho una de las peticiones que se hacen en el TEMEC es que haya una difusión de los contenidos de la Ley Federal del Trabajo para que todos lo conozcan. Así es que están buscando que todos lo conozcan, que no se deterioren los beneficios laborales en favor del comercio o de la inversión, y por lo tanto que haya mecanismos para auditar. Como decías, Enrique, ¿qué posibilidades podríamos obtener ahí de beneficio? Pues que habrá servicios externos que puedan certificar, como lo estás diciendo, pero también
hablando de vender servicios hacia allá, Hacia allá. hay muchos hispanos, no solo mexicanos, hay muchos hispanos que no hablan inglés, Así es. que no hablan francés, evidentemente, que laboran en empresas estadounidenses y canadienses y que podrían necesitar de hispanos, en este caso de mexicanos, que puedan hacer esa labor de interlocutores Así es. allá. Fíjate que hay empresas que se dedican nada más a la traducción en los tres idiomas, ¿no? Aunque Canadá la mitad usa el francés y la otra mitad usa el inglés. O sea, pero prácticamente con el inglés Con yo el inglés. pienso que podrían dominar sin ningún problema este tipo de traducciones, que sería bajo una plataforma, a lo mejor, Jorge, una fórmula de entrarle a este asunto, Sí, ¿no? yo pienso que la tecnología va a ser un rol muy importante para eso. Sin embargo, también, independientemente que haya sido rechazada la postura de infiltrarse a vigilar, creo que en las condiciones comerciales de intercambio y de compraventa y todo, pues se va a dar. O sea, si no va a ser con una ley o un reglamento establecido, Va a ser en la práctica. va a ser en la práctica No, vigilar. no te compro si esto. A ver, ajá, si no estás haciendo esto, no te compro, o no te compro los volúmenes hasta que no me demuestres esto. No nada más la parte salarial, sino la condición de trabajo, ¿sí? O sea, no nada más el salario, sino el medio ambiente en donde se desempeña el trabajo, también cómo va a ser vigilado y cómo va a ser empatado con los demás países. Entonces, creo que son interesantes en todos los rubros el esquema laboral. Y aparte sí veo que en general la economía y con el COVID más aún se ha enfocado mucho en la parte humana de esto, ¿no? O sea, antes lo humano quizá era, sí lo veías, pero a un lado no era una prioridad, la prioridad eran otras cosas, la productividad, a lo mejor la infraestructura, etcétera. Y ahorita después de esto, o durante esta pandemia que hemos estado viviendo, pues el aspecto humano ha tomado una relevancia mayor. Sin futuriar ni ver, porque pues uno no se le da esa parte, ¿no? Sí quisiera de todas maneras pensar que esto lo vamos a ir viendo en cómo avanza, en dónde pegue, en dónde no, desde el punto de vista laboral, y sin duda la tecnología va a servir un mundo como nos ha servido ahorita para continuar con las reuniones y en línea y todo, ahora ponerlo al alcance de cualquier persona en cualquier idioma, ¿no? Va a ser clave para poderlo entender y que te digan en dónde fijarte, porque también en la generalidad si te ponen una ley que trae X cantidad de artículos, pues va a ser bien difícil que empieces del 1 y termines en el 100, pero si te dicen, fíjate en el 33, en el 40 y en el 28, bueno, pues ya empezaremos a ver ese tema. Entonces yo sí creo que va a ser un ingrediente interesante el aspecto humano del empleo en el salario y en la Las condición condiciones. laboral de cómo te desenvuelves en tu ámbito de trabajo, ¿no? Ok. Las normas ambientales. Estas normas ambientales en un momento dado son controladas en México. Tenemos quién controla esto, sobre todo la industria. Es un poquito más difícil en los vehículos, es un poquito más difícil en la carga, es un poquito más difícil en los camiones que andan circulando con transporte también. Es un poco más difícil, pero sin embargo, pues sí contaminan, ¿no? Y sí lo ven. Yo no sé si sean áreas donde ellos se piensen meter, ¿no? Porque aquí hablan, por ejemplo, que la Ciudad de México únicamente va a ser, tendrá agregados ambientales que estarán ocupados, que en la Ciudad de México estarán pendientes de las normas ambientales. Aquí hay algo de contradicción, ¿no? Porque ellos también se salen del Tratado de París y dejan de aportar la mayor aportación que había era la de Estados Unidos. Ahora, deja de aportar y dice, pero te lo voy a agregar dentro de del tratado. Es decir, sí tengo que estar pendiente de tus emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos problema, yo creo, en Mexicali también. No sé cómo nos iría, porque también somos De los más contaminados. de los más contaminados de todo México.
estamos a veces en primer lugar, a veces en segundo, a veces en tercero, pero sí andamos en el top 10, pues, o sea, de las ciudades más contaminadas del país. Y rebasamos por mucho a Querétaro, que es muy industrial, o al mismo Tijuana también, que Tijuana tiene la ventaja del mar, del océano, ¿no? Sí, que a nosotros nos afecta el que estemos de alguna manera sumidos, ¿no? Definitivamente que la parte del medio ambiente lo estaremos viendo, esa es mi interpretación, de cómo cuidar a la comunidad, de cómo cuidar a los colaboradores, pero también de cómo cuidar el producto que estamos enviando, porque al final de cuentas la contaminación no solo es la que se queda, sino la que estamos mandando en los productos. A mí me gustaría hacer una referencia de que podemos en las empresas considerar que todas estas regulaciones nos van a afectar, o podríamos pensar de manera diferente. ¿Cómo le saco provecho a esto? ¿Qué podría hacer para efectivamente contaminar menos, tener un mejor ambiente? Y eso me va a repercutir. Y como decías hace un rato, ¿verdad? No está Mario, pero seguramente si tienes un buen ambiente y si tienes menores contaminaciones, la parte financiera va a tener eventualmente, sí, se va a elevar el costo o el gasto, una mezcla ahí, pero eventualmente te va a generar más rendimientos. En ese sentido, me parece que el mensaje que tendríamos que estar dejando es que todo lo que pudiéramos verle negativo a la parte de las regulaciones del TEMEC, tenemos que ver la otra parte, tenemos que ver la parte positiva de cómo se genera una oportunidad. Y lo otro es qué negocios habría asociados con estas regulaciones, particularmente ahorita que decías lo del medio ambiente. ¿Habrá algún tipo de estas empresas, de estos laboratorios que ya se dedican a esto, que pudieran tomarlo como una oportunidad para asegurar que no solo los grandes, porque los grandes lo están haciendo, bueno, la mayoría de los grandes lo están haciendo, que los otros, los que están en las pymes, pudieran también empezar a disminuir su contaminación? En estos días, la semana pasada, seguramente el auditorio o parte del auditorio lo vio, ya el gobierno del estado se está metiendo o está tomando más directamente el tema de las empresas contaminantes. Entonces es muy probable que vamos a ver en los próximos meses una incidencia para regular la contaminación. Otra vez mi interpretación, porque a mayor contaminación, mayores riesgos de que en este otoño-invierno tengamos rebrotes más fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos que la contaminación nos provoca reacciones alérgicas. Y entonces la reacción alérgica combinada con la influenza y combinada con el COVID, pues vamos a tener una bomba molotov muy complicada. Ok. Yo comentaría con el tema del medio ambiente. Sí. Pues eso viene desde antes, ¿no? Yo creo que la tendencia de los productos más orgánicos o más ecológicos o que cuidan, ya era una tendencia que no estaba tan impulsada, pero creo que ahorita ya. O sea, yo creo que ahorita el consumidor que viene o el nuevo consumidor que viene, sí, ya se fija en eso, ya es motivo de una decisión de si adquiero o no el producto, ya es un tema. Entonces, creo que lo que va a hacer el TEMEC en ese aspecto es acelerar esa conciencia de como consumidores, y lo estamos viendo, ¿no? Campañas para cuestiones de cómo reducir el consumo del plástico o productos derivados del plástico, contra ahora de retomar de nuevo el vidrio, ¿no? O el cartón o el papel, ya ves popotes de bambú, ya ves, o sea, entonces creo que es una conciencia que ya está, no que ahí viene, que ya está, y que los consumidores que se están sumando, sean millennials o sean generación Z, pues van a ser unas personas que van a incidir mucho en el acelere del cambio. Y creo que las pequeñas empresas, como tú comentas, Marco, tenemos que hacer nuestra talacha en qué punto es clave accionar y actuar rápido, porque pues sí, ahorita lo ves en tu oficina como el papel
lo reciclan y si no es necesario imprimirlo, pues no lo imprimes, ¿verdad? Así es. Y si lo imprimiste, bueno, pues ok, sácale provecho al otro lado y vuelve a dar otra vuelta. Sí, cierto. Y si ya que lo tienes, pues llévatelo y dónalo a una institución que lo va a tomar y le va a hacer algo. Así es. Eso pues antes se iba directamente a la basura. Y pasa con el plástico y pasa con el cartón. Metal. Entonces, creo que es un estilo de vida que ya debemos, que ya está tomándose y que si bien nosotros nos está tocando en una etapa de nuestra vida diferente, sin duda viene con una fuerza muy fuerte y el medio ambiente se va a convertir no nada más en las emisiones al aire, sino el agua, en otras cosas, ¿no? Porque también a veces lo vemos nada más como la contaminación de lo que respiramos, pero realmente es la contaminación de donde vivimos y agua y otros más, ¿no? Y pues sí, ya hemos visto aquí en Mexicali los esfuerzos de sanear las lagunas y cómo se logra y en poquitos meses ahí están. Vemos las quemas, ¿no? O sea, ves quemas deliberadas de llanta y de basura que en el invierno en nuestra ciudad se recrudece. Entonces, eso tiene que cambiar, eso ya es de conciencia comunitaria para no nada más subsistir en los negocios, sino subsistir. Así es. Bueno, vemos un TECMEC que va a aumentar las importaciones o las exportaciones y es lo que estamos esperando. Y lo estamos esperando los fronterizos, lo están esperando la gente del centro también para ayudar a la gran cantidad de gente que ha caído en algún grado de pobreza, que pues los más conservadores te hablan de 15 millones y 20 o 25 millones de gente que éramos 50, 60, andábamos antes de que esto fuera, pues súmale esta cantidad y dicen que a lo mejor no es un grado de pobreza muy grave, pero ya la gente dejó de tener ingresos, entonces ya se está endeudando más con las tarjetas o de alguna manera está cayendo en otros problemas. Bueno, ese es el sentido, tener mayores importaciones y exportaciones, sería el objeto del TECMEC, ¿entiendes? Ahora, por otro lado, dices tú, pues Canadá y México, pese a eso, estamos en el top 5, los dos, de los mayores proveedores y exportadores, si les compramos mucho y vendemos mucho con Estados Unidos desde el Telecán. Hay empresas mexicanas que sí se han ido para allá, han puesto sus corporativos. ¿Por qué? Porque les conviene. Han puesto fábricas porque les conviene. Han puesto centros logísticos porque conviene, ¿verdad? Pero China, por decir algo, nosotros andamos alrededor de los 300,000 millones de dólares en 2017, que ese es el último dato que sacaron antes del TECMEC, México, Estados Unidos, más o menos, ahí andamos los dos. Pero el problema de China, que anda en solo 130,000 millones de dólares. Entonces, dicen ellos, ¿cómo eres mi socio? Que más te compro y tengo más problemas contigo. Entonces, este es un problema que es donde hay un rechazo a todo lo que viene para allá. A tal grado que hay una amenaza en el mismo TECMEC. Cualquiera de ustedes que haga un acuerdo, veladamente lo dice, usar una palabrita ahí técnica, ¿no? Que dice que hagan un acuerdo con alguien que no esté de acuerdo con la política de América del Norte, será excluido inmediatamente, ¿no? Entonces, yo dijera, bueno, pues nos están parando prácticamente con China, con Rusia, con cualquiera que esté contra ellos, probablemente con Europa pues ya lo tenemos, no hay problema. Israel ya lo tenemos y ellos no lo ven mal, por supuesto. Israel es de sus aliados más grandes o su único aliado que le queda a Estados Unidos. Entonces, bueno, Marco, nos cierran la puerta. Nos cierran la puerta otra vez si queremos ver esa parte, pero yo voy a usar como ejemplo lo que está pasando en estas semanas con la famosa aplicación TikTok. TikTok, directamente Trump les dijo, no te quiero en Estados Unidos y No voy a te cancelar y te vas a ir.
Pero vean la inteligencia de los chinos en ese sentido. Buscamos a un empresario que sea amigo tuyo y le proponemos que se haga socio mayoritario de nosotros. Sí. Y en eso está, no sé la resolución final que vaya a tener la corte respectiva, pero la propuesta fue, Oracle, tú compra un gran cacho de nosotros, de tal manera que tú puedas dominar las decisiones, y Trump, déjanos seguir operando en el mundo, Estados Unidos, déjanos seguir operando en el mundo. Entonces, aquí vemos cómo, y hace poco alguien decía, estamos al final de cuentas en un mercado de guerra, ¿no? Entonces, hay que tomar estrategias como tal. Un gran enemigo, que así lo veía Trump, se convierte en un aliado estratégico de una empresa en donde el accionista mayoritario es dueño del presidente del país que me está bloqueando. No creo que haya tantos negocios que puedan hacer eso, pero lo que quiero decir es, si vemos una puerta cerrada, busquemos cómo a un lado a lo mejor hay una ventana, o a lo mejor hay una rendija, o hay algo en donde podamos apalancarnos para que las cuestiones que pudieran ser un obstáculo se convierten en una oportunidad. En ese sentido, algo que no se ha difundido mucho todavía en nuestro país, hay un concepto que se denomina drop shopping, que es yo hago una compra desde internet, tú tienes una tienda en línea y yo te compro a ti, pero tú lo único que hiciste fue ponerme el anuncio y diseñarme, pero en realidad Jorge tiene una empresa que produce y Mario tiene una empresa que distribuye. Entonces, tú me ofreces el producto a mí, yo te lo compro a ti, pero en realidad tú le pones la orden a ellos dos y ellos me entregan. Entonces, imaginemos aquí cuánto mercado puede haber en Estados Unidos y en Canadá de productos mexicanos, y entonces desarrolladores que pudieran tomar al sureste y generar este tipo de productos que no tengamos que traerlos aquí y que todos podamos de alguna manera, o quien así lo determine, vender a distancia los productos de ellos a compradores estadounidenses o canadienses. Entonces, déjame seguirte este tren de ideas que estás platicando. Se le llama triangulación, ¿ok? Lo que hablaste en la primera parte de Oracle, es decir, están triangulando a la empresa legalmente para que no pueda tener problemas. Podríamos pensar en una triangulación, ya que México tiene legal, no estoy hablando de evadir, no estoy hablando de quitar normas, estoy hablando de una triangulación legal. Nosotros sí podemos mover mercancía con muchas partes del mundo, con 49 países, tenemos 12 tratados, ¿ok? Y son los más importantes del mundo. Podemos triangular, traer la mercancía con ese tratado, con los certificados de origen que nos piden que cumplamos, y de aquí pagar nosotros o agregarle un valor a esto, que podamos darle un finish a lo que ellos necesitan, o si no, cumplir con las normas legales de pagar los impuestos para poder entrar a Estados Unidos. Es decir, si se presenta una triangulación oficial que se podría dar como otro nicho importante para entrar al Telecán, ¿ok? Y lo que aquí vemos nosotros es, ¿ok? ¿Sabes qué? Si este nicho puede darse legalmente, porque Estados Unidos lo autoriza, viene a revisar la fábrica, viene a revisar normalmente según de lo que se trate, ¿no? Bueno, hay dos temas aparte que quiero platicar contigo, Jorge. Uno es, tú sabes de autos, porque pues tienes muchos años en una empresa trabajando con ellos externamente, pero conoces muy bien su movimiento. En su momento trabajaste con ellos, con Kenworth, en tu principio de la carrera. Y hablan ellos ahorita en el TECMEC que los certificados de origen llevaban todos los carros el 62.5%. Ahorita van a llevar el 75%. Dices tú, pareciera que no cuenta, pero si vemos que todo lo electrónico viene de China, pues ya tenemos un problemita que el resto, ese pareciera
poco el 62.5 al 75, pero no lo es porque tienes que cumplir con las reglas de origen y las reglas de origen son duras porque por eso es un hecho en México para poder lograr el hecho en México y que entre al tratado. Luego te dicen, esa es una. La segunda te dicen, ok, deberás de cumplir a sí mismo, entre el 40 y el 50% de tu gente deberá ganar cuando menos $16 la hora. Dame tu opinión. ¿Recuerdas cuando fue México el que impuso en los vehículos que se fabricaban aquí la obligatoriedad del 90 y tantos % de integración nacional, ¿no? Sí. O sea, Imposible. imposible. Sí, se lograban porque había mucho componente y había muchas piezas que en el total, pues, podías alcanzarlo, pues. Lo nacionalizabas porque no era lo que No había. era, pero había muchas piezas o en el total de lo que componía una unidad, pues eran un mundo de piezas. Esas piezas se han eficientado, ¿no? Las unidades traen menos componentes, más eficientes y todo. Entonces sí, sin duda va a ser un requerimiento interesante porque en el caso local, regional, pues se cumple mucho de esa expectativa porque normalmente o la mayoría o una buena parte de la producción ya cumple con esos requisitos desde antes del TEMEC, ¿no? Ahorita habría que ver sobre si son los cableados, los componentes, qué tipo de componente. Aquí lo interesante también veo es la parte de los salarios. Creo que la industria automotriz ha sido una de las industrias que más han invertido o mejorado esas condiciones. Y lo ves en las diferentes plantas que hay en el país, ¿no? La nuestra, por ejemplo, aquí la local, pues, Marco, está refrigerada, ¿sí? Cuando antes las condiciones no eran iguales, ¿no? Todo sistematizado y refrigerado y todo. Entonces, las condiciones laborales, llamándose ingreso salarial, que aquí, pues, es el triple, aunque no alcanza lo de allá, pero es el triple de lo que alcanza en el país a nivel de salario mínimo pagado. Digo, el mínimo es 1, pero pues nadie paga el mínimo en esta región. No, y Pues, menos en los carros. Entonces se está como que desempatado un poquito, o está cercano el cambio. Creo que la industria automotriz mexicana en general está preparada en muchos sentidos por esa parte. Me preocupa más lo que decías tú al principio, el decir que se regresen las plantas grandes a Detroit y todo, y que aquí ya no se pueda hacer esto y que te prohíban con el acero, con el aluminio y todos los aranceles para poder pasar al producto terminado y se ponga más complejo ese tema, ¿no? Entonces, sí es algo que pues hay que ir viendo. Yo sí veo que la industria automotriz va muy avanzada desde antes de lo del TEMEC y que si bien sintieron cómo venía y cómo se veía, al final de cuentas no fue no ha sido una gran preocupación desde el punto de vista de que se exporta mucho de lo que se hace en México en ese sector. Habrá que ver cómo responde la economía, que eso sería ya el otro punto, las caídas, tú hablabas del 18% en otros programas y cómo eso puede afectar en sí ya el mercado mexicano, la industria automotriz de vehículos domésticos, pues se ha caído muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, el 16 para acá. El transporte de carga pues se ha caído, ¿verdad? Pero pues todavía y estás resintiendo mucho la porque caída. es más necesario, pues, en un momento. Y se ve un escenario, pues, pesado, ¿no? No se ve un escenario en donde rápido vaya a revertir. Entonces, creo que aquí va a influir mucho el tratado, ahora sí, y la relación que ha habido desde hace tiempo de las marcas que conviven. Habrá que ver las marcas que vienen de China, las marcas que vengan de la India y las marcas que vengan de allá, cómo se reciben, que han sido muy exitosas en su entrada tanto a nuestro país como a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves esto? A mí me gustaría, tomando eso, y algo que ya lo hemos dicho, va a haber mucha más robotización. Entonces, aquí lo que debemos de anticipar, no creo que vaya a ser en el corto plazo, porque también la automatización o la robotización, además de ser cara, pues implica el que se pueda compensar con altos volúmenes, pero me parece que las curvas de normalización de los ingresos a los niveles que nos están pidiendo en el TEMEC pudiera estar asociada con la curva de los precios de la robotización, de tal manera que en un momento se va a poder empatar y entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
para poder pagar lo que se está pidiendo que se pague, es probable que haya una menor cantidad de personas, es decir, que se provoque lo que se ha venido diciendo desde muchos años. Necesitamos ser más productivos. Recordemos que de la OCDE somos el país que más horas laboramos en las empresas, pero somos el menos productivo. Entonces, tiene que haber una compensación entre la cantidad de salario que se está buscando pagar con la productividad. Y para poder provocar productividad necesitamos ser más competentes, ser más capaces, pero al mismo tiempo tener mejor tecnología. Entonces, eso va eventualmente a tener que darse. Por lo tanto, el hecho de que ellos digan, nos vamos a traer plantas de Estados Unidos, también se estarían dando algunos balazos ellos en el pie, porque más bien lo que tienen que asegurar es en dónde deben de quedarse las plantas para poder consolidar más producción y que aguante la robotización en donde debe de robotizarse, porque se van a estar mucha más producción. Aquí y la parte del empleo, o sea, el robotizar implica o sugiere desempleo, ¿no? Desempleo. Ya no voy a necesitar. Entonces creo que también tenemos que trabajar en la parte de la capacitación para subir el nivel de los que puedan estar dedicados a una actividad relacionada con la industria y que ahora al ponerles un robot, pues a lo mejor ya no van a poder estar ahí. Entonces tienen que tener una capacidad para ver en qué otro punto puedo sustituir esa operación. O sea, implica también la parte del... Porque sí hay partes donde el robot definitivamente no va a poder entrar. No va a poder entrar. Solamente el sector humano lo podrá hacer. Pero sí creo que la robotización está a punto de con el COVID. O sea, va a empujar lo que falta, el COVID. Ok. Jorge, comercio digital. Siempre cuando empezó esto del Telecán, allá en el 94, ni en el mundo nos hacíamos, ¿no? Con las redes y con todo lo que hay ahorita, con las fórmulas ahorita, de los mayores problemas que traen es la moneda electrónica, que se ha vuelto un problemón, porque ya se metió gente bien importante, inclusive el señor Slim les dijo, ¿sabes qué? Métanse a este asunto porque aquí es donde está el dinero. Entonces, espérame tantito, porque se puso muy difícil el asunto aquí. Sin embargo, dicen ellos, todo no lo vamos a grabar. No vamos a grabar softwares, que es una gran cosa. No vamos a grabar juegos, no vamos a grabar libros, no vamos a grabar música, no vamos a grabar películas. Lo demás podría verlo el panel que tiene que ver esto, si se graba o no se graba. Porque sí nos sueltan un poco, ¿no? Nos sueltan un poco por ese lado, pero nos apretan mucho por el lado legal de la protección de las marcas. O sea, por ejemplo, ahora vienen multas muy fuertes en el uso. En la marca, por ejemplo, registrar la marca o el gráfico o el nombre. Ahora, lo sonoro, ¿sí? Ya entra el juego, ¿sí? O sea, los temas sonoros también ya entran como un tema. La disposición en caso de películas y todo este rollo, la longevidad o lo longevo que van a ser los derechos para poderse explotar, ¿no? Entonces también se extienden esos plazos a una cantidad de años después de que falleció el autor. O sea, hay cambios interesantes desde el punto de vista de lo que va a ser las marcas. Habrá que ir viendo porque las multas pues, van a ser 10 veces más de lo que era antes, o sea, cosas muy fuertes. En cuanto a e-commerce que comentabas, yo sí veo que la facilidad, más bien, ya no es una opción, ya tienes ¿no? Tienes que tener tu tienda en línea, sean servicios, sea lo que sea, tienes que tenerlo. Y creo que ahí se ha avanzado mucho para poner al alcance de todos realmente, porque puede ser una empresa muy pequeña y tener acceso a esos sistemas. Creo que ahí está algo muy interesante que debemos de abordar a aprovechar en el tratado. O sea, no la pulverización, pero sí la democratización de poder tener acceso a cosas que no tenías, pues te va a ayudar mucho a no tener que depender de otros para poderlo hacer. Entonces, creo que eso va a ser algo interesante como pequeña empresa para poderlo accesar y poder tener eso. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos. Ahora, la parte grabable, pues también ya entra. O sea, estoy de acuerdo del software, pero también te van a cobrar. Por ejemplo, nosotros pagamos el uso
del software para diseño y todo, pagamos las licencias y estamos utilizándolo. Ahora, las licencias pues las pagábamos en Estados Unidos y teníamos la factibilidad de poder usar aquí demostrando hasta un punto. Ahorita ya viene los IVAs al respecto y todo este rollo. Va a tener que hacer factura. Ajá, pero se me hace mejor. Porque es deducible para ti. No podíamos, por ejemplo, las inversiones que se hacían en redes sociales, tipo Facebook, ¿sí? No tienes un comprobante fiscal que el gobierno te lo pueda aceptar. Es un gasto que lo puedes comprobar, Sí. pero no hay una deducibilidad de deducible. IVA ni nada de esas cosas. ¿sí? Entonces, creo que yo sé que se traduce y el consumidor va a ser el que va a salir impactado con este porcentaje, pero en general nos ayuda a todos a tener esa claridad de cómo moverme, estar protegido en el uso de imágenes, estar protegido en el uso de la música. Hay muchos sitios que te venden eso, ¿sí? y pues lo pagas en algún lugar del mundo. Ahora ya vas a tener la posibilidad de que tienes un comprobante de que está pagado en nuestro país y que podemos tener esa protección. Entonces vienen Sí. cambios interesantes y creo que lo principal que yo vería es que tenemos la posibilidad de accesar en relativamente a bajos costos, ¿no? O sea, y eso nos ayudaría. Y el e-commerce, pues hay que tenerlo. Ahorita hablaban de la triangulación. Amazon es lo que hace. O sea, Amazon te vende. triangula todo. Entonces, todo te lo triangula. Ahora te va a llegar de Sí. allá que en vez de acá y en aquel lugar lo tienen más barato, más aguántate acá. El asunto con Amazon es que mándalo directo y pagan en las aduanas directo. Es lo que decía, que dije, drop shopping es drop shipping, ¿no? Lo tomo y te lo dejo. Y te lo dejo. Y yo lo único que hice fue ponerte el anuncio y la imagen del producto, las características, ventajas. Y si reclamas, le vas a reclamar Allá. al otro. Yo No a mí. respondo y te puedo cuidar un poquito, ¿verdad? Pero ahí Yo he está, pedido ¿no? cosas en Amazon, que por ejemplo las pido a Canadá y me dicen, ¿sabes qué? No se puede porque son cosas del COVID-19 y no salen de Canadá. Y ya las pagué y todo, pues ya me meto en las devoluciones y etcétera, etcétera. Que eso sí es muy ágil, ¿no? Que eso sí es muy Ajá, ágil. se supone que es ágil, que me lo van a dar. Pero he pedido cosas de la India, por ejemplo, me gusta el incienso de la India, lo pido en Amazon y me llega en 2 días. ¿Y tú cómo? ¿Verdad? Bueno, Marco, tú das clases, Marco, y das muchas conferencias utilizando los medios electrónicos. Dime, ¿cómo ves? ¿Pagas, no pagas? ¿Vienen cobros? ¿Cómo sientes esto? Bueno, definitivamente que hay una tendencia a incluso la industria del conocimiento está ya clasificada de una manera interesante por una organización que no recuerdo cuál es la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal es no solo la que dan las universidades, de hecho las universidades dan educación formal y no formal, explico. Así es. La formal es la que tiene un REVOE, hablando de nuestro país, tiene un REVOE, un registro ante la autoridad. Ante la SEP. Exacto. Pero también están todos los que, y ahí me sumo en una parte, todos los que podemos en cierta forma dar capacitación porque está certificada, porque reúne las reglas de un estándar de competencia. Esa es educación formal. Esta industria es de miles de millones de dólares en el mundo. Así es. Luego viene la educación no formal. La educación no formal, los diplomados que no están regulados por un REVOE. Conferencias. No, esas serían las informales. O los cursos que damos de repente que no atienden a un estándar. Y luego viene todo lo informal, que serían las conferencias, todos los... Esto que Las estamos haciendo, estamos dando información y puede ser mercadotecnia educativa, porque te estoy diciendo algo que de alguna manera conocemos, que se te puede antojar, que nos puedes llamar y resulta que fue educación que provocó de alguna manera el interés. Entonces, esto, Enrique, Jorge, de alguna manera, el que haya llegado esta circunstancia va a generalizar que haya mucho más uso de la tecnología para llegar a muchos otros lugares. Y por ejemplo, una escuela que a lo mejor estaba de alguna manera limitada
para atender a alumnos de las colonias cercanas o de que ya se trasladan, pues ahora puede llegar a otras ciudades porque está dando, a otros países, porque está dando educación en línea. Y entonces ahorita nos vamos a dar cuenta que efectivamente prácticamente todos los grandotes en temas digitales te están dando esas facilidades. A partir de la semana pasada empezó ya Facebook a mandarte a decir, a ver, si tu página reúne tales condiciones, tienes la posibilidad de crear una tienda en línea desde Facebook. Y ya desde hace un par de meses a algunos nos empezó a mandar decir, por la cantidad de contenido, por el tipo de contenido, ya incluso puedes ponerle estrellitas para que el que quiera te dé estrellitas y te está pagando solo por escucharte. Entonces, la evolución en el aspecto de poder vender conocimiento en línea es increíble. Sí, okay. Ayer, de hecho, bueno, no sé, sí. Tenemos un poquito de tiempo, Sí, Jorge. nada más. Hacía una declaración muy interesante el rector del CETIS, Fernando León, respecto al concepto del e-campus. O sea, ya están figurando el e-campus, no nada más la instrucción formal, sino el conceptualizar un campus universitario virtual. Ok, yo no vamos a hacer un resumen porque el tema es largo. Vamos a hablar varias veces de él. Ok, yo nada más les quiero decir lo siguiente. Va a durar 16 años, para eso está calculado. En 6 años se va a revisar. Si todo está bien y todos están de acuerdo, se va a otros 16 años. Pero si no, si alguien se mete en problemas entre los países y no se pueden resolver, el tratado se disuelve. Y esto es, en un periodo de 10 años no se puede resolver, se disuelve el tratado. Bueno, hay muchas cosas interesantes, las iremos viendo y gracias por acompañarnos. Gracias Marco, gracias Jorge, gracias a ustedes. Seguimos con el TECMEC. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.com.